Hola a todos, bienvenidos al video del día de hoy, en el cual yo les hablaré de una línea de sucesión alternativa al trono británico. Ya anteriormente les hablé de la línea jacobita, pero en esta ocasión les hablaré de la línea Plantagenet o York, que es mucho más antigua que la jacobita y con una historia real mucho más profunda. Ya les explicaré cómo y dónde surge esta. Este apellido realmente se remonta a la nobleza francesa, y no fue hasta el siglo XII que uno de estos nobles se unió a la realeza inglesa por matrimonio, más específicamente en el año 1128, cuando Geoffredo V, conde de Anjou, perteneciente a la casa Plantagenet, por un arreglo político se casó con la princesa inglesa Matilda, hija del rey Enrique I de Inglaterra, quien además fue pretendiente al trono de Inglaterra durante la guerra civil conocida como la anarquía. Ella no ganó, pero sus descendientes reinaron en Inglaterra, descendientes que obviamente ya pertenecían por vía paterna a la dinastía Plantagenet. Pero el reclamo a la corona del que yo les voy a hablar realmente lo vamos a encontrar en el siglo XV. Así que vamos siguiendo este arbolito para que vean que aquí fueron los Plantagenet siguiendo el trono. De repente por ahí unos no tenían hijos, pero pasaba a sus hermanos y así. No hubo mayores situaciones hasta que vamos a encontrar la famosísima y enredadísima Guerra de las Dos Rosas, la cual fue un conflicto en el cual dos bandos se pelearon por la corona inglesa. Este es un tema demasiado interesante, pero también demasiado complejo. De igual forma, yo les voy a hacer un resumen aquí muy rápido apoyándome de este árbol genealógico para que se entienda bien de dónde es que viene este reclamo, qué fue esa Guerra de las Dos Rosas y todo lo que es importante para este video. Y aquí vamos a tomar como punto de partida al rey inglés Eduardo III. Él tuvo un montón de hijos legítimos, y ese precisamente fue el problema. Aquí observen a su hijo mayor y heredero, Eduardo, mejor conocido como el Príncipe Negro. Él murió súper joven, bueno, antes que su padre, por lo que nunca pudo llegar a reinar. Pero su único hijo legítimo se convirtió en el siguiente monarca, como Ricardo II. Él, sin embargo, fue derrocado por sus nobles y murió a los 32 años sin hijos. Y además él no tenía hermanos por parte de padre, así que la corona pasó, más bien, la tomó su primo, quien reinó como Enrique IV. Aquí lo pueden ver, él también era descendiente de Eduardo III a través de su segundo hijo varón, Juan de Gante. El problema con Enrique IV es que él realmente no tenía un derecho así inmediato a la corona, porque no era hijo de Ricardo II, no era su hermano, se la quita, por decirlo de alguna forma, a Ricardo II, y muchos nobles lo catalogaron como un usurpador, sobre todo porque uno de sus parientes le disputó la corona y ese fue Edmundo Mortimer. Aquí lo pueden ver. Él también es descendiente de Eduardo III, pero a través de su segundo hijo, Lionel de Clarence. Si ustedes observan aquí a los dos, pueden darse cuenta que por orden de nacimiento, era Lionel quien tenía una prioridad. Además, se dice que Ricardo II lo había nombrado su heredero. El problema es que él es descendiente a través de una hija de Lionel, es decir, que su reclamo es por vía femenina, aquí la pueden ver a ella, Filipa, o sea que en esa época no se consideró que fuera un reclamo tan fuerte. Además, fue desafortunado porque aunque intentó rebelarse, pues nunca consiguió la corona. Y a su muerte, sin hijos, sus tierras y su dinero pasó a su sobrino, el hijo de su hermana Ana. Pero ahorita vamos a entrar en detalles con esto, por lo pronto volvamos con Enrique IV. Él heredó de su padre el ducado de Lancaster, más bien de su madre, por lo que su casa fue conocida como la Casa Lancaster. Su hijo reinó después de él como Enrique V. Aquí me van ustedes siguiendo y vamos a llegar a Enrique VI, hijo de Enrique V. Él sí tuvo un hijo, pero pongan atención aquí porque aquí es donde sucede todo el desastre. Resulta y acontece que Enrique VI no fue el mejor de los monarcas, básicamente fue monarca desde que era un bebé, y el gobierno lo controlaron otros nobles que la mayoría de las veces resultaron ser bastante corruptos, hicieron muy malos acuerdos con Francia, estaban además en la Guerra de los 100 años, eran muy impopulares, y a estos nobles fue a los que él creció confiando, así es que fue muy complicado, porque su gobierno fue bastante impopular, y encima de todo, pues él era una persona introvertida, muy religiosa, y además tenía problemas mentales, lo que le causó una pérdida de la razón en varios momentos de su vida. Esta pérdida le llegó a durar meses, por lo que el gobierno estaba en manos de terceros, y eventualmente cuando él se casó, este gobierno quedó en manos de su esposa, la impopular francesa Margarita de Anjou, quien en el año 1453 dio a luz a un hijo y heredero de Enrique, Eduardo, a quien se conoce como Eduardo de Lancaster, aquí lo pueden ver. El detalle es que para cuando nace este niño, las cosas en el país ya estaban súper tensas. Básicamente, todo en la corte se había dividido en dos bandos.
Por un lado estaban el rey Enrique VI, su esposa la reina Margarita y sus favoritos. Por el otro estaban un montón de nobles que los criticaban abiertamente y los acusaban de saquear el gobierno. Y fueron precisamente estos nobles los que pusieron en duda la paternidad de Eduardo de Lancaster, diciendo que no había forma de que ese niño fuera de Enrique VI, porque Enrique VI no estaba bien de la cabeza cuando Margarita quedó embarazada. Y a eso sumémosle que ella era muy cercana a uno de sus favoritos. Pero aquí es donde viene lo interesante, porque la cabeza de esos líderes era nada menos que Ricardo Duque de York, quien resulta ser nada menos que el heredero de Edmundo Mortimer por vía materna. Aquí lo pueden ver, es el hijo de su hermana Ana. Así que su ascendencia materna, véanla, lo posiciona en un lugar muy bueno para reclamar el trono o ser considerado heredero como lo fue su tío. ¿Y qué creen? Que eso no es todo, porque por vía paterna, vean esto, él desciende también de Eduardo III, aunque a través de uno de sus hijos menores, Edmundo Duque de York, de donde él heredó el ducado de York, y razón por la que a él se le conoce como Ricardo Duque de York, y a su bando se le van a conocer como los yorkistas. En los meses que siguieron al nacimiento de Eduardo de Lancaster, se dieron un montón de enfrentamientos entre ambos bandos, y para empeorarlo todo, el rey Enrique VI estaba en el peor estado mental posible. No hablaba, no tomaba ninguna decisión, no hacía ninguna cosa coherente, y eso lo que provocó fue que el caos creciera todavía más y que Ricardo de York ganara terreno. Él reclamó y finalmente ganó el derecho a ser considerado el regente del reino. Es decir, que aunque simbólicamente Enrique VI iba a seguir siendo el rey, en la práctica Ricardo de York iba a controlar el gobierno. Y la verdad es que lo hizo bastante bien, sacó a los corruptos, recuperó la situación financiera que era bastante mala y además comenzó a hacer que el gobierno funcionara bastante bien. Pero no se conformó con eso. Él reclamó el derecho a tomar la corona por su ascendencia y el Parlamento, aunque no lo concedió, le dio el beneficio de ser el heredero de Enrique VI. Es decir, que eliminaron a su hijo Eduardo de Lancaster, lo borraron de la línea de sucesión y colocaron a Ricardo Duque de York como el heredero al trono. Esto puede parecer una victoria para los York, pero realmente no lo fue. De hecho, empeoró todo por completo, porque Ricardo de York era más grande que Enrique VI, así que muy probablemente él iba a morir primero, no iba a terminar heredando nada. Probablemente sus hijos sí iban a heredar la corona, pero eso no le interesaba, él quería que se reconociera su derecho. Además, esto tampoco le gustó nada a Margarita de Anjou, más bien la puso fúrica, porque desde luego que ella no aceptó ni le gustó que a su hijo lo sacaran de la línea de sucesión, y menos que le dijeran que había sido una infiel, porque ella siempre sostuvo que ese hijo sí era de su esposo. No sabemos realmente si el niño era o no era de su esposo, pero esta decisión que toma el Parlamento de hacer de Ricardo de York el regente y el heredero, que básicamente lo que buscaba era complacer a los York y a los Lancaster, pues no sirvió para eso. Más bien hizo todo lo contrario y encendió este conflicto, porque de aquí sí se empiezan a dar guerras, pero guerras en serio. Y tan en serio que muchos nobles importantes murieron, incluyendo a Ricardo de York, quien murió durante la batalla de Wakefield. Desde luego que esto no terminó el conflicto. Ciertamente, Ricardo Duque de York salió del panorama, pero su lugar fue ocupado por su hijo mayor, Eduardo, conde de March. Él se convirtió en el líder de los yorkistas, pero también reclamó la corona como legítimo heredero de su padre. Bajo su liderazgo, los yorkistas se enfrentaron nuevamente a los Lancaster en una serie de batallas. Tuvo que huir en momentos, tuvo que volver a Inglaterra, pero finalmente los derrotó decisivamente y se convirtió en monarca en marzo de 1461. Él fue muy bien recibido por Londres y contó con el apoyo de la mayoría de los nobles. Por su parte, Margarita de Anjou terminó huyendo del país junto a su hijo para refugiarse en Francia. Su esposo, el rey Enrique VI, otra vez cayó en un estado mental muy negativo y terminó recluido en la Torre de Londres. Eduardo siguió gobernando como Eduardo IV de Inglaterra. Todo fue muy bien al principio, pero pasados 10 años, entró en conflictos con uno de sus nobles más poderosos, que además había sido uno de sus aliados, Ricardo Neville. Él terminó traicionándolo y se unió a Margarita de Anjou en Francia. Regresó a Inglaterra y derrocó a Eduardo IV, colocando nuevamente en el trono a Enrique VI, que en ese punto ya era más un rey títere. Este periodo en el que Lancaster nuevamente gana la corona inglesa realmente no duró nada, y Eduardo IV terminó volviendo al poder y recuperando su corona. Las cosas de ahí siguieron relativamente tranquilas, sobre todo
porque el hijo de Margarita de Anjou, Eduardo de Lancaster, fue asesinado en batalla, y su esposo, Enrique VI, murió misteriosamente en la Torre de Londres, supuestamente de melancolía, aunque se cree que lo mandó matar Eduardo IV. Sea como sea, las cosas para los York iban bastante bien. Ya no se pensaba que los iban a desafiar en la corona, porque básicamente, si observamos aquí en el árbol, pues habían terminado con los Lancaster y ya no había quien pudiera realmente reclamar la corona, o aparentemente, porque ya vamos a ver cómo sí. Pero realmente ese pretendiente que ahorita lo vamos a analizar no tiene mucho que ver con la destrucción de la casa York, porque eso lo hicieron entre ellos y ahorita vamos a analizar qué pasó. Eduardo IV reinó Inglaterra hasta el año 1483, cuando sorpresivamente murió con solo 39 años, dejándole el trono a su hijo mayor, quien reinaría como Eduardo V. El problema es que Eduardo V solo tenía 12 años y, de acuerdo a la ley de la época, no podía reinar solo. Su padre lo sabía y antes de morir había nombrado a su hermano menor, Ricardo, duque de Gloucester, aquí lo ven, como protector del reino. Es decir, que Ricardo sería la persona que tomaría el control del gobierno hasta que Eduardo V alcanzara la mayoría de edad. Sin embargo, la viuda de Eduardo IV, Isabel Woodville, no estaba de acuerdo con la decisión de que Ricardo controlara el poder porque ella consideraba que ella tenía que ser la regente de su hijo, y al final se terminaron creando dos bandos. Así es, dentro de la propia familia York. Por un lado estaba la reina viuda y por el otro estaba Ricardo. Los nobles se medio dividieron un poco, aunque en general todos apoyaron a Ricardo, quien, además de todo, era en ese momento uno de los nobles más ricos y poderosos de Inglaterra, pero no era tan popular ni tan conocido en Londres, así que en ese aspecto el panorama no pintaba muy bien para los York, y fue peor porque conforme pasaron los días, se fueron dando conspiraciones, ejecuciones, se robaron el tesoro, supuestamente uno de los hermanos de Isabel Woodville lo sacó del país, y pasaron muchísimas cuestiones que la verdad no están muy claras, se prestan mucho a interpretación, y todo llega a un punto culminante cuando un clérigo llamado Stillington sale públicamente a decir que Eduardo IV y la que todos creían su esposa Isabel Woodville habían tenido un matrimonio inválido. Lo que explica este clérigo es que Eduardo IV durante su juventud, antes de conocer a Isabel Woodville, se había comprometido religiosamente con una mujer llamada Eleanor Talbot. Eduardo IV eventualmente se arrepintió de ese compromiso que había hecho, decidió no decir nada, mantuvo toda la cosa en secreto, Eleanor Talbot tampoco lo reveló en su momento, y al final Eduardo IV terminó casándose con Isabel Woodville y haciéndola su reina. Sin embargo, si lo que dice este clérigo Stillington es real, pues el matrimonio de Isabel Woodville y Eduardo no habría tenido validez, puesto que en la época un compromiso religioso era igual a un matrimonio, es decir, que Eduardo IV había cometido bigamia, lo que daba como resultado que sus hijos con Isabel Woodville fueran ilegítimos. Nadie sabe si esto es verdad o no, pero el hecho es que en ese tiempo fue creído y aceptado, tanto por la nobleza como por los clérigos y por el pueblo. Entonces, en ese momento se eliminó a los hijos de esta pareja de la línea de sucesión. Aquí los pueden ver, ellos tenían 2 varones, porque recuerden que en esa época los hijos ilegítimos no pueden heredar la corona. Así que como ustedes pueden ver aquí, Ricardo de Gloucester termina quedando como el legítimo heredero al trono inglés. Y en cuestión de semanas, él ya se había convertido en rey como Ricardo III. Desde luego que el reinado de Ricardo III comienza en medio del caos, porque además resulta que en las semanas que siguen a su coronación, Eduardo V, que estaba recluido en la Torre de Londres junto a su hermano Ricardito, pues se dejan de ver, nunca más son vistos, nunca más hay mención de ellos en los registros históricos, y nadie sabe realmente qué es lo que pasa con ellos. Se especula mucho que los mató Ricardo III, otros dicen que los liberó, otros que murieron de alguna enfermedad. Nadie lo sabe, pero el punto es que eso todavía aumentó muchísimo más el caos, porque entonces hay gente que ya no está de acuerdo con Ricardo o que lo tachan de tirano, incluso algunos gobernantes extranjeros. Entonces todo eso lo único que hizo fue ganarle a muchas rebeliones, impopularidad en algunos sectores. Por otro lado, pues sí, hay quien lo apoyaba, pero entonces él tiene que lidiar con todas estas rebeliones, aunque al final pues mantiene la corona. Digo, nunca más se sabe qué pasó con esos niños, pero lo que sí es un hecho es que él termina quedándose ya como rey definitivo de Inglaterra, aunque eso no fue por mucho tiempo. Él sufrió una amenaza muy importante y esta amenaza viene de la casa Lancaster, o lo que quedaba de esa casa, que ya en ese punto se pensó que estaba destruida,
Pero no, resulta que un pretendiente llamado Enrique Tudor, que estaba exiliado, pues comienza a amenazar con regresar a Inglaterra para reclamar el trono, porque claro, no lo que quedaba de los Lancaster, comienzan a ver cómo los York se estaban haciendo pedazos, porque pues entre ellos habían tenido este conflicto tan grande. Ricardo III no tenía todo el apoyo que había tenido su hermano, estaba apenas como que construyendo ahí su base de apoyo, así es que esto lo aprovecha lo que queda de la casa Lancaster, pero realmente este Enrique Tudor no es como que era un Lancaster como tal, venía de esa rama y ahorita les voy a explicar exactamente de dónde viene su reclamo, así que volvamos nuevamente con el rey Eduardo III. Aquí nos posicionamos nuevamente en su segundo hijo varón, Juan de Gante. Él, como ya les dije, tuvo a su esposa Blanca de Lancaster, que es de quien hereda el ducado de Lancaster, pero al final de su vida él se casa con otra mujer que se llama Catalina. Ella es bien importante porque ella durante muchísimos años fue su amante y con ella tuvo muchos hijos, uno de los cuales, John Beaufort, nos va a llevar directamente, aquí lo vamos a ir siguiendo, hasta Margarita Beaufort. Ella se casó con Edmundo Tudor, quien era nada menos que medio hermano del rey fallecido Enrique VI, porque la madre de este rey, la princesa francesa Catalina de Valois, una vez viuda se involucró con un plebeyo llamado Owen Tudor. De aquí es de donde surge el apellido Tudor, que realmente no tiene un origen noble para nada, pero bueno, realmente pues sí tenía la ascendencia real francesa por parte de Catalina, aunque lo que a nosotros nos interesa es lo que tiene que ver con Inglaterra, que como ustedes pueden ver aquí, pues a través de su madre, es que este niño descendía de Eduardo III. Se los voy a poner así más claramente para que ustedes vean de dónde sale York y de dónde es que sale Enrique Tudor. Sí, efectivamente, él estaba conectado a la rama principal de los Lancaster. La matriarca de esta línea, pues realmente no es Blanca de Lancaster, así es que a él no se le considera Lancaster. La matriarca de esta línea es Catalina, que además era de origen plebeyo, así es que por eso es que a él como tal no se le considera Lancaster, pero se deriva de esa rama por Juan de Gante, y además muchos Lancaster lo apoyan porque pues ya no quedaba nadie más a quien apoyar, así es que ahí es a donde se va el apoyo de lo que quedaba de los Lancaster en ese momento. Sin embargo, el gran detalle es que, como les menciono, Catalina, si bien se casó con Juan de Gante en algún momento de su vida, durante muchísimo tiempo fue su amante, y su descendencia nació antes del matrimonio, de ahí es de donde viene esta línea de la descendencia que se consideraba ilegítima, hasta que el sobrino de Juan de Gante, Ricardo II, aceptó legitimar a los descendientes, a todos estos. Sin embargo, él puso una condición que la dejó legalmente establecida, y es que esta rama no podía heredar la corona, o sea, sí eran legítimos, les dio tierras y todo, pero les dijo, ustedes no pueden pelear ni pueden reclamar la corona. Digo, no es como que todos respetaban las reglas o los pactos, como pueden ustedes notarlo. De hecho, en esta guerra, pues más bien se trataba de que yo digo que sí vale, yo digo que no vale, y esto no se me hace justo, y esto sí, y entonces sí se contrarió mucho lo que fue la regla de sucesión en ese tiempo, pero en un estricto sentido de lo que era realmente la legalidad o la legitimidad, pues Enrique Tudor no tenía derecho a la corona, aunque de igual forma él volvió a Inglaterra, financiado por Francia y acompañado de mercenarios para enfrentarse a Ricardo III. Esta batalla se dio en agosto de 1485 y fue la batalla de Bosworth, durante la cual Ricardo III terminó traicionado por dos de sus nobles y fue asesinado. Enrique VII se quedó con la victoria y se quedó con la corona, ojo, alegando no su ascendencia porque él sabía que no era legal, no lo podía hacer, sino que decidió alegar la conquista, que era algo que ya habían utilizado otros reyes en la historia de Inglaterra. Es decir, yo llegué, conquisté y me la quedo, porque además tengo una conexión de sangre, pero yo me la quedo porque conquisté. Desde luego que en términos de fuerza era como, ok, él conquistó, se la queda, pero en términos de nobleza y en términos de popularidad, pues el hecho de que alguien conquistara no era algo bueno o no era bien visto, y por eso es que se considera que él tenía el reclamo más débil para la corona inglesa desde que Guillermo el Conquistador la conquistó en el siglo XI. Sin embargo, Enrique VII muy inteligentemente se casa con la hija mayor de Eduardo IV, aquí la ven ustedes, Isabel de York, y con eso además de que asegura las lealtades de los yorquistas, de algunos de ellos, pues Enrique VII también está legitimando su descendencia, porque él lo que hace es que dice, ok, yo conquisté la corona, yo me la quedé por conquista,
pero mis descendientes ya no van a tener ese problema porque por parte de su madre ellos tienen esta conexión de los York. Claro que Enrique VII lo que hace pues es un truquito que se llama borrar prácticamente la historia de Ricardo III, porque recuerden que durante el gobierno de Ricardo III es que se descubre que los hijos de Eduardo IV, que incluyen a Isabel de York, no son legítimos. Obviamente Enrique VII no se podía casar con una mujer que no era legítima, porque además en ella estaba basando que su descendencia pudiera continuar en el trono. Así es que Enrique VII borra todos esos registros, los quema, los destruye, y él dice, no, 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 mi esposa sí es legítima, y pues así hace que su descendencia reúna a las dos casas, ¿no? Por un lado está lo que quedaba de la Lancaster, y por el lado de su esposa, pues lo que sería la casa York. De modo que su hijo menor y siguiente monarca, Enrique VIII, es la unión de esas casas. Y aquí ustedes pueden ver cómo sigue la línea principal, se las voy a mostrar. Sí pasa por sus crisis, sobre todo cuando los católicos son sacados del trono y de la línea de sucesión durante la llamada Revolución Gloriosa, y aquí es donde surge la otra línea alternativa que es la jacobita, pero eso ya se los expliqué en otro video. Sin embargo, hay que decir que no se interrumpe la línea principal como tal, o sea que si nosotros la seguimos vamos a llegar hasta el rey actual. Vamos siguiéndola, aquí está Carlos III, su descendencia, su familia en general aquí la pueden ver, que realmente, claro que ellos son descendientes tanto de York y de Lancaster, porque son descendientes directamente de Isabel de York y Enrique VII, aquí se los presento, aunque pues ellos ya no son Tudor porque la corona en algún momento pasa a vía femenina y la descendencia pues fue cambiando de nombres porque ya van tomando la descendencia de los hombres, de los esposos, aquí van ustedes, pero, ¿y entonces qué pasó con la casa York o qué pasó con algunos de los descendientes? ¿O cuál es el reclamo Plantagenet o el reclamo York? Pues vamos a revisarlo súper rápido. Aquí tenemos nuevamente a Eduardo IV. Sus hijos varones conocidos, los que tuvo con Isabel Woodville, más allá de que sean legítimos o no eran legítimos, pues el punto es que desaparecieron en 1483. Son los famosísimos príncipes de la Torre de Londres. Ya les hice un video con todo lo que tiene que ver con ese misterio, pero bueno, enfoquémonos en que desaparecieron y por lo tanto, pues no deja descendencia masculina legítima conocida. Ahora, en cuanto a las niñas, pues es de su hija mayor, Isabel de York, de donde surge la línea principal, ya se los mostré, o sea que sí, el rey actual también es descendiente de los York o de los Plantagenet. Sin embargo, hay que decir que en ese tiempo, estamos hablando del siglo XVI, Isabel de York realmente no se consideró que era la portadora del reclamo oficial de los York, por eso es que aunque algunos se apoyaron a Enrique VII, otros muchos no, y él tuvo que lidiar con muchas revueltas, sobre todo porque algunos ni la consideraban legítima por el problema del matrimonio de sus padres, y tampoco la consideraban una heredera, por lo mismo porque era una mujer. Así que siguiendo esa lógica, pues vamos a buscar a los otros candidatos y continuamos con el siguiente rey yorkista, que se fue Ricardo III. Él fue el último rey por parte de esta casa, tuvo un solo hijo legítimo conocido junto a su esposa Anna Neville, quien además, como dato curioso, también estuvo casada con Eduardo de Lancaster, o sea que ella es la única en todo este revoltijo que fue princesa de la casa Lancaster y después fue reina por parte de la casa York. Ella estuvo en ambos bandos por unas cuestiones que tienen que ver con su padre, pero bueno, yo se los quería mencionar como un dato curioso. El punto es que este niño que ellos tuvieron, Eduardo de Middleham, murió antes que su padre por causas desconocidas, y de ahí en adelante todo lo que nosotros sabemos es que Ricardo III tuvo un hijo y una hija ilegítimos. Ambos fueron reconocidos por él, pero ellos tienen un destino muy desconocido, no se sabe qué pasó con ellos. Todo lo que sabemos es que murieron poco después de la muerte de su padre, sin descendencia conocida, y en todo caso pues serían ilegítimos. Ahora, Eduardo IV y Ricardo III tuvieron un hermano intermedio, que era más grande que Ricardo III y menor que Eduardo IV. Ese fue Jorge, duque de Clarence, quien sin embargo fue ejecutado en el año 1478 por órdenes de Eduardo IV. ¿Por qué? Nadie lo sabe con seguridad, pero aparentemente Jorge amenazó con revelar que Eduardo IV no estaba legalmente casado con Isabel Woodville. Pero bueno, esa es una especulación que tiene muy poca base histórica, y el punto aquí es que él se murió antes de que se desatara todo el caos, aunque dejó dos hijos legítimos. El niño, Eduardo Conde de Warwick, en teoría, si ustedes están viendo este árbol junto conmigo, se van a dar cuenta que tenía mejor reclamo al trono que su tío Ricardo III, porque si ustedes ven aquí,
pues está primero en cuestión de descendencia legítima masculina de la casa York. El detalle con este niño es que como su padre fue ejecutado bajo los cargos de alta traición, este niño también estaba manchado, por decirlo de alguna forma legalmente, con ese cargo, y entonces en ese momento fue descartado. Sin embargo, durante el reinado de su tío Ricardo III, fue hecho caballero y se pensó en él como un potencial heredero. Y a la muerte de Ricardo III, muchos yorquistas lo consideraron a él como el legítimo heredero del reclamo yorquista. Aunque este niño nunca lideró ninguna revuelta ni nada, porque además de que era muy joven, él quedó huérfano siendo muy pequeñito, no recibió educación y aparentemente además también tenía alguna discapacidad mental, que empeoró porque cuando Enrique VII toma la corona, lo encierra en la Torre de Londres, lo mete a prisión, a pesar de que era solo un niño, y él termina ejecutado en el año 1499, claro, por órdenes de Enrique VII, aunque no había ningún cargo real ni evidencia en su contra. Desde luego que lo que Enrique VII estaba haciendo, pues era quitarse la amenaza que ese niño representaba, porque aunque estaba preso, pues muchos yorquistas hacían rebeliones en su nombre. Y con él realmente muere la descendencia masculina legítima de la casa York. No hay más que desciendan legítimamente a través de los varones. Sin embargo, aunque las mujeres fueron bastante omitidas, pues hubo un reclamo que sí fue considerado y ese lo tuvieron los de la Pole. Aquí les voy a mostrar ellos de dónde surgen. Ricardo III, Eduardo IV y Jorge tuvieron varias hermanas, y una de las menores fue Isabel de York, duquesa de Suffolk. Ella tuvo varios hijos, y el mayor de ellos, John de la Pole, fue reconocido por los yorquistas como el legítimo rey y como la persona que tenía el reclamo yorquista. Y su reclamo, aunque viene a través de una mujer, es bastante fuerte porque además que era ya un adulto que podía pelear, se cuenta que Ricardo III lo había nombrado su heredero en privado. Todavía no hacía la noticia pública, pero sí ya se sabía que él iba a ser su heredero. Así es que él realmente tuvo muchísimo apoyo, sobre todo los primeros años del reinado de Enrique VII, cuando muchos nobles no estaban contentos con él, pues apoyaron a John de la Pole, quien sin embargo desgraciadamente murió en batalla 2 años después de que su tío Ricardo III muriera, y él no deja hijos legítimos conocidos. Después, su hermano menor, Edmundo de la Pole, fue reconocido como heredero York, pero él terminó encarcelado por Enrique VII, y el hijo de este rey, Enrique VIII, lo ejecuta en el año 1509 para evitar tener amenazas a su trono, porque además pues todavía, a pesar de que ya Enrique VIII fue aceptado en general, tanto internacional como nacionalmente, pues todavía los Tudor tenían esta mancha de que no habían llegado legítimamente al trono, y aunque ustedes no lo crean, aunque ya habían pasado más de 40 años, todavía los York por ahí seguían, no como que molestando lo que era la legitimidad de los Tudor. Sin embargo, pues Edmundo no deja descendencia, y entonces todo pasa a su hermano Ricardo de la Pole, quien mantuvo el reclamo. Él de hecho fue reconocido por el rey francés Luis XII como el legítimo rey inglés, hasta que murió en batalla en el año 1525. Nunca se casó y solo tuvo hijos con un amante, así que el reclamo lo mandó a su hermano William de la Pole. Él, a diferencia de sus hermanos mayores, nunca conspiró ni tuvo intenciones de ser un líder yorquista ni nada, pero aún así por su ascendencia y por su familia, él estuvo preso en la Torre de Londres durante 37 años hasta su muerte. Como dato curioso, él es la persona que por estos 37 años tiene el récord de ser la persona que durante más tiempo estuvo preso en la Torre de Londres hasta que murió por causas desconocidas. Él no tuvo hijos y hay que decir que en este punto ya en términos de sucesión, aquí se terminó el reclamo, la pelea o el apoyo que pudieron haber tenido los York. En términos de sucesión ya no existía, ya se habían dado cuenta que los Tudor pues se iban a quedar en el trono. Además, ya quienes apoyaban este reclamo pues estaban muertos o ya se habían resignado. Sin embargo, el reclamo no murió del todo, aunque las cosas cambiaron, ya no era tanto de sucesión, sino más bien tomó un tono más religioso, porque como ustedes sabrán, pues Enrique VIII decide anular su matrimonio con su esposa Catalina de Aragón, crea lo que es la iglesia anglicana, él se pone como la cabeza, y entonces pues todos sus súbditos se tienen que convertir o tienen que seguir esta nueva fe, y tienen que abandonar el catolicismo y abandonar a Roma y renegar del Papa. Y desde luego pues hay quienes no quieren hacerlo y entonces ahí se comienza a crear una rebelión y resulta que ahí de nuevo aparece la casa York. Les voy a platicar por qué. Vamos a volver con Jorge, duque de Clarence. Él, además de su hijo Eduardo, conde de Warwick, tuvo una hija que de hecho fue la mayor y ella se llama Margarita.
Ella nunca fue considerada heredera ni fue considerada una amenaza, porque de hecho muy inteligentemente Enrique VII la casó con un pariente suyo, que además estaba muy empobrecido, así que ella no tenía ni los medios, ni la ambición, ni nada para poder desafiarlo a él. Además, pues era una mujer, así que durante su juventud ella realmente no fue una amenaza. Sin embargo, su descendencia, al ser la única de Jorge, cobró mucha relevancia con el paso de los años, tanto en términos religiosos como dinásticos, sobre todo dinásticos, y cobraron tanta importancia que muchos los llegaron a considerar a ellos los verdaderos herederos a la corona inglesa o quienes tenían ese reclamo. Todavía hoy muchos periódicos pues hacen hincapié en esto y no tiene nada más que ver con el factor religioso. Aquí ustedes pueden observar y realmente ustedes podrán decir que en todo caso, si ya vamos a ir a la descendencia femenina, pues ella no tendría por qué hacerle sombra a la descendencia de Isabel de York, que era la hija mayor del hijo mayor que fue Eduardo IV, pero aquí hay una situación muy importante y no tiene que ver con la legitimidad de Isabel de York. Nosotros podemos asumir que ella sí es legítima, que ella fue legítima y su descendencia por lo tanto también lo es, sino el problema está en su padre, Eduardo IV, porque resulta y acontece que a lo largo de la vida de Eduardo IV, muchos aseguraron que él era un hijo ilegítimo, que no era hijo de Ricardo, duque de York, que es de donde viene su reclamo, sino que más bien él sería hijo de su madre, Cecilia Neville, con un arquero con quien supuestamente ella le había sido infiel a su esposo. Sobre ello, la verdad es que hay cierta evidencia circunstancial, como que no cuadran las fechas en las que Cecilia y su esposo estuvieron juntos, con el nacimiento de Eduardo. Su registro también fue bastante extraño. Su nacimiento no fue tan celebrado como debería, más bien fue un poquito secreto. Muchas cosas así, pero realmente no hay más, no hay una evidencia real. Y recuerden que en esta guerra se hacía mucho el uso de que no eras hijo ilegítimo, como le pasó a Margarita de Anjou con su hijo. Así que no sabemos si es cierto o no, pero sí fue algo que se dijo y que además no solo se quedó en rumores, porque en el año 1470, cuando Eduardo IV había perdido temporalmente la corona, una ley firmada por el entonces rey lancasteriano Enrique VI declaró que Eduardo IV era ilegítimo porque efectivamente no era hijo del duque de York y que en caso de que él, Enrique VI, y su hijo Eduardo de Lancaster murieran sin descendencia, Jorge sería su heredero y por lo tanto él sería el portador no solo del reclamo Lancaster, sino que él tendría que ser reconocido como rey. Como ya se los dije, pues sí, Enrique VI y su hijo murieron sin descendientes, y basados en esta ley que se aprobó, pues Jorge realmente tenía derecho a la corona, al igual que sus descendientes. Desde luego que después, cuando regresa Eduardo IV, pues ya esa ley se olvida. Jorge parece ser que nunca quiso hacerla válida, probablemente nunca pudo, pero bueno, después pasaron las cosas que sabemos, Eduardo IV muere, Jorge muere, también ya estaba muerto, Ricardo III muere, y cuando todo eso pasa, pues realmente a esa ley no se le dio tanta importancia. Sin embargo, con el paso de los años y hoy, pues si tenemos en cuenta esa ley y si de verdad Eduardo IV era un hijo ilegítimo, pues en ese caso realmente a donde habría que mirar es a los descendientes de Jorge, que en este caso pues vienen directamente de Margarita. Así es que en un caso muy loco e hipotético, aquí les voy a ir mostrando lo que sería, qué es la línea alternativa. Margarita, aunque legítimamente hubiera tenido derecho a una enorme herencia, porque tanto su mamá como su papá eran súper ricos, eran unos terratenientes, pues realmente la mayor parte de su herencia se la robó o se la quedó Enrique VII, y pues realmente ella tuvo algunas carencias económicas, pero además tuvo un destino muy trágico, porque resulta que ella fue ejecutada a los 68 años de edad, el 28 de mayo de 1541. La orden la dio el rey Enrique VIII de Inglaterra y la mató básicamente porque uno de los hijos de Margarita se negaba a reconocerlo como cabeza de la iglesia. Les digo que aquí ya la cosa se pintó más religiosa, y es que además, pues este hijo de Margarita terminó huyendo de Inglaterra, estaba muy asociado con el Papa, y pues a Enrique VIII eso no le gustó para nada que desafiara su autoridad. Además, también hay que decir que Margarita apoyó abiertamente a Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique VIII, cuando él comienza el proceso de anulación. Pero en términos legales y en cuestión de evidencia y de lo que serían realmente los cargos imputados, pues no había ninguno contra Margarita, más allá de ser la madre de quien era y de haber apoyado a Catalina de Aragón. Pero además de todo, su ejecución fue bastante desagradable, porque resulta que ella estaba muy enferma,
le colocan un verdugo totalmente inexperto que le rebana la espalda antes de matarla. Ella sale corriendo en medio de la ejecución y termina sufriendo muchísimo. Digo, además de que era inocente porque nunca se encontró ninguna prueba de conspiración. Pero bueno, vayamos con sus hijos y vamos a iniciar con el mayor de ellos, Henry Poole, el primer barón Montagu. Él también fue ejecutado por Enrique VIII. Igual, él era inocente, nada más pues el problema es que uno de sus hermanos andaba de rebelde. Y aquí lo trágico es que su hijo varón y heredero, Henry, fue encerrado en la Torre de Londres siendo un niño de 7 años y Enrique VIII lo dejó morir de hambre. Así que también el final pues de esta familia es bastante trágico. Y bueno, realmente Enrique VIII pues nunca puede agarrar, aquí ven ustedes al hijo menor de Margarita, que era el que andaba conspirando, ¿no?, con la Iglesia Católica y demás. Pero ese hijo, pues, como estaba en la vida religiosa, él no tuvo hijos legítimos, así que el reclamo, no de lo que tiene que ver con la herencia de Margarita, pasa a la hija mayor de Henry, que es nieta de Margarita, y ella es Catalina Poole. Y a su muerte, el reclamo de parte de Margarita pasa a su hijo, George Hastings, quien tiene el condado de Huntingdon. Él y su familia, la verdad es que estuvieron bien posicionados en el gobierno de ese tiempo, que ya eran los Estuardos. Ellos ya se mantuvieron como alejados de cualquier tema de la sucesión y de la religión y fueron acumulando riqueza. A su muerte el reclamo pues va pasando a su nieto, aquí lo vamos viendo. Aquí me voy a detener en Henry Hastings, el que fuera quinto conde de Huntingdon, porque él se casa con Elizabeth Stanley. Digo, todos estaban haciendo matrimonios como con otros nobles que tienen conexiones importantes, pero la de Elizabeth yo sí se las tengo que mencionar, chicos y chicas, porque resulta que ella en algún momento estuvo en los primeros lugares de la línea de sucesión Tudor al trono. Y les voy a explicar, aquí les voy a ir colocando de dónde viene su ascendencia. Resulta que ella es nada más y nada menos que por vía materna descendiente de María Tudor, quien fuera reina de Francia, duquesa de Suffolk, hermana menor de Enrique VIII, es decir, hija de Enrique VII y de Isabel de York. El detalle o lo que le da importancia a estas personas que yo les estoy mostrando aquí es que en algún momento Enrique VIII los pone en su testamento, bueno, a esta persona que estaba viva en ese tiempo, porque él quería o su intención era que si algo pasaba con su hijo, si pasó, pues por aquí podía seguir la línea de sucesión. Digo, al final pasó para acá, que es válido porque Margarita pues era la hija mayor de Enrique VII, pero en algún momento pues aquí también estuvieron, de hecho hasta surge otra línea alternativa y todo, pero yo se los quería mencionar porque es bien importante, ¿no? Cómo se juntan las líneas hipotéticas, por decirlo de alguna forma. Y así se va pasando. Tenemos a unos personajes bien interesantes como Theophilus Hastings, quien pues curiosamente, él ya cuando llega hereda muy poco de la familia, ya su familia no le deja influencia, eso no le gusta nada y entonces él se lanza a buscar su fortuna y a crear su propia fortuna y se va a apoyar al entonces rey Jacobo II, quien para su mala suerte pues termina siendo echado del trono por ser católico y a pesar de que Theophilus era protestante, pues termina apoyándolo hasta lo último, aunque desgraciadamente no consiguió nada y terminó perdiendo el respeto de su sociedad porque consideraron que estaba traicionando a su fe protestante. Aún así, la herencia familiar pues siguió pasando de hijo en hijo, aquí lo vamos viendo. Se van perdiendo sí algunos títulos que se van extinguiendo porque empieza a pasar también a vía femenina, masculina, pero pues por una razón u otra, por estos matrimonios, estos descendientes comienzan a tener títulos tanto en Escocia como en Inglaterra, pues lo que son varones, condes, les va bastante bien en términos de títulos y pues su fortuna también va variando. Y así es como vamos a llegar a Simon Abney Hastings, 15º conde de Loudoun, de 48 años. Este condado que yo les comento es legítimo y es escocés, por lo tanto él sí tiene un título nobiliario que existe, su ascendencia está totalmente comprobada y él es nuestro pretendiente actual o él es la persona en la que en un caso muy loco e hipotético, si seguimos todo lo que yo les conté, pues algunos consideran, incluso parte de la prensa, pues han hecho énfasis o se ha investigado mucho su ascendencia y algunos concluyen que él tendría que ser el rey actual de Inglaterra, no de Gran Bretaña, porque el reino de Escocia o esos reinos se unifican con la descendencia de Enrique VII, que nada tiene realmente que ver con los York, o sea, los York como tal no tenían Escocia, no tenían Inglaterra, no tenían lo que era el Reino Unido, eso se unificó en el siglo XVIII,
Así que en este caso, pues se considera que él sería el legítimo rey al trono de Inglaterra, aunque no es un pretendiente como tal, porque él nunca lo ha dicho. Él está orgulloso, claro, de su herencia, ¿no? De ser descendiente de un personaje tan importante o de personajes tan importantes, pero él ha dicho en varias ocasiones que él apoya a la reina Isabel II, ahora a su hijo Carlos III. De hecho, él fue invitado a la coronación de Carlos para que participara llevando una de las espuelas de oro, que es una tradición bastante antigua y que lo convierte en el único australiano que tuvo una invitación para hacer algo realmente importante dentro de la coronación, pero pues desde luego que sería una locura, ¿no? Por su parte pretender alguna cosa. Les comento que en este caso Simón no está casado, en este caso su heredero es su hermano menor Marcus William, de 42 años, de quien no tenemos demasiada información. En el caso de esta familia, pues es básicamente Simón la persona que sí de repente da declaraciones, que se presta más, no como para, pues sí, hablar de lo que es su herencia, su ascendencia y demás, pero hasta ahí tampoco es como que no esté peleando algo ni nada. Ya hoy en día hay otras cosas que rigen esta línea de sucesión. Es el Parlamento, básicamente, ¿no? Ya se dictaron reglas y todo. Claro que no son las mismas que en el siglo XVI de lo que yo les hablé o en el siglo XV. Sin embargo, pues yo se los quería mostrar. Como les digo, pues no es la única. A mí me parece que es muy interesante teniendo en cuenta cómo es que en ese siglo pues se quitaban la corona los unos a los otros. Eh, También hay que tener en cuenta que al final de cuentas la corona la mantuvo quien la pudo mantener, que fue Enrique VII, que no era un líder militar porque él no peleaba en batalla, no tenía derecho legítimo porque no lo tenía ni legal, pero de ninguna forma. O sea, si los otros que la habían usurpado tenían algún derecho chiquito, pues él no lo tenía, pero tuvo la cabeza de mantener la corona, de hacer acuerdos internacionales, mató a quien tenía que matar, niños, viejitas, viejitos, igual su hijo, y al final pues así era la Edad Media y ellos conservaron la corona. Ya más allá de eso, pues se pueden alegar muchas cosas, como esto que yo les estoy presentando, que es nada más para divertirnos. Ya saben que este árbol lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Si lo quieren en PDF, me lo pueden pedir sin problema. Mándenme mensaje privado a Instagram. Yo espero de verdad no haberlos confundido. Intenté hacer el tema lo más simple que se puede, pero es demasiado complejo. La Guerra de las Dos Rosas no es un tema sencillo porque son muchos, muchos años de pelea, no de que uno alega una cosa, otro otra, se pueden interpretar muchísimas cosas de un solo hecho. Y pues ya si ustedes quieren conocerlo más a detalle, voy a estar haciendo una serie con mi compañero y colega de las historias de Jorge en el podcast en donde vamos a estar hablando a detalle de lo que fue toda la Guerra de las Dos Rosas. Yo aquí se los resumí muchísimo. Y pues sí, como sabrán ustedes, también hay millones de personas en el mundo que descienden del rey Eduardo III. Pero pues sí, no, eso tiene que ver porque él tuvo muchos hijos, sus hijos a la vez tuvieron muchos hijos, ilegítimos, legítimos, y genéticamente hoy se dan esas pruebas en las que famosos o las personas en general pueden ir a ver de quién descienden y entonces salen, ¿no? Estos tipos de personajes históricos. Por ejemplo, el actor Benedict, que en su momento salió que era pues un súper pariente lejano de Ricardo III, o que no estaba tan alejado como muchos, ¿no? Porque hay millones de personas que pueden estar conectadas a él y pues eso es todo de mi parte. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.